Gracias por la invitación. Y voy a presentar entonces este tema de VIH en dermatología pediátrica, una revisión más que nada de las manifestaciones mucocutáneas. El VIH obviamente es un grave problema de salud pública con realidades muy distintas dependiendo de los recursos económicos que tenga cada país, siendo hoy en día una entidad bastante controlada en países desarrollados y por el contrario todavía con muchos problemas de salud pública a nivel de países en vías de desarrollo y especialmente los subdesarrollados. Obviamente que los niños son un blanco inocente del virus del VIH y la infección la adquieren habitualmente por transmisión vertical, ya sea el embarazo, ya sea el parto o incluso la lactancia, aún hoy en día. Es importante considerar que esta transmisión vertical puede ser reducida mediante oportunamente a través de identificar las embarazadas infectadas, lo que podría ser algo relativamente sencillo, dado que es un examen de hoy en día fácil acceso a nivel mundial. Sin embargo, la responsabilidad de las mujeres portadoras del virus, especialmente asociado a otros problemas sociales como son la drogadicción o alcoholismo, como se ve, y en nuestro país se ve bastante drogadicción en temprana edad, hacen que estos pacientes no sean controlados y por lo tanto no se detecten, son embarazos no controlados y muchas veces son hallazgos estas transmisiones verticales. También el hecho de tener un tratamiento antirretroviral adecuado y oportuno, que no solo es adecuado, sino también oportuno para poder llegar a tiempo, también es importante considerar. Y en algunos casos también poder determinar una cesárea electiva. Por otro lado, la terapia antirretroviral de gran actividad es un punto de inflexión importante en el manejo de los niños infectados, al considerarse esta infección una enfermedad crónica. Gracias al éxito, sí, de esta terapia y claramente demostrado, muchos niños infectados han sobrevivido y hoy en día llegan a la etapa de adolescencia, incluso de la juventud, bastante bien compensados y estabilizados. Los pacientes pediátricos, además, per se presentan una inmunosenescencia precoz, lo que podría favorecer más todavía esta inmunodeficiencia. Y en la actualidad el SIDA continúa siendo una epidemia fuera de control. El SIDA pediátrico es una importante prioridad sanitaria en el mundo, con importantes variaciones, como les comentaba anteriormente, geográficas, dependiendo habitualmente asociado a lo que son los recursos que tiene cada país para su per cápita sanitario. Actualmente, 3,3 millones de menores de 15 años viven con el VIH. Desde el año 2001 ha disminuido el número de nuevas infecciones en un 33%. Las muertes relacionadas con el SIDA en un 29% y las nuevas infecciones en niños en un 52%. Y ha aumentado en un 40% el tratamiento antirretroviral, lo que ya es bastante, pero obviamente todavía falta. En países en vías de desarrollo, el sexo general es responsable del 70 al 80% de los casos de SIDA y la transmisión vertical, perinatal especialmente, alrededor de un 5%. Cuando no hay una intervención de manera natural, sin ningún tipo de intervención médica, la tasa de transmisión vertical se aproxima al 25% con rangos que van entre un 13 y un 43% según los distintos países. Esta tasa de transmisión vertical parece depender fundamentalmente de la carga viral materna, no existiendo cifras de carga viral materna totalmente seguras que eviten esta transmisión vertical. Y la transmisión perinatal, ya lo habíamos comentado, puede ser intraútero, puede ser posparto, parto o durante la lactancia. El seguimiento y el manejo de estos pacientes pediátricos principalmente se hace con carga viral y recuento del linfocito CD4, ciertos marcadores óptimos para este seguimiento. El tratamiento antirretroviral en embarazada claramente reduce el riesgo de la transmisión vertical en un 67% y la definición de casos de SIDA pediátrico también nos lleva a plantear que el espectro clínico de la infección VIH es muy amplio y los pacientes asintomáticos a pacientes con sintomatología clínica del SIDA, o sea, muy amplio el rango en el cual se puede ver. ¿Qué cuidados deben recibir los niños nacidos de madres con infección VIH? Primeras 8 o 12 horas de vida, iniciar profilaxis, continuar hasta las 6 semanas, 24 o 48 horas de vida, 1 o 2 meses y 4 o 5 meses extracción de sangre para determinar por PCR, ¿cierto? RNA, la carga viral. Y a partir de la 6ª semana y en espera de determinar un estado de infección, iniciar profilaxis para el neumocistis. Y a los 18 meses pruebas serológicas para comprobar la seroreversión del caso. Algunas publicaciones nos dicen que la historia natural de la infección del VIH en los niños depende en gran medida de la interacción precoz y efectividad del tratamiento antirretroviral. O sea, hay cosas que claramente ya están muy bien establecidas. Un trabajo publicado en la revista de enfermedades infecciosas en pediatría
elaborado en Nicaragua, en el Hospital San José, 63 niños con VIH, con edades que fluctúan entre 1 y los 17 años, se detectaron manifestaciones mucocutáneas en el 83% de ellas, donde las principales manifestaciones mucocutáneas fueron pitiriasis alba en el 28%, onicomicosis en el 11%, leuconica transversa en el 11%, verrugas planas en el 8%, etc. En estos pacientes también se realizó aislamiento de levaduras de distintas cepas y en el 58% fueron negativas el aislamiento de estas cepas y, sin embargo, en Candida albicans fue la más encontrada en un 17.5% de los pacientes y otro tipo de cándidas también, pero con menor frecuencia. Este trabajo, como conclusión, dice que los niños con VIH positivo tienen manifestaciones mucocutáneas más graves y de mayor dificultad terapéutica que obviamente los que no las tienen. Las patologías en niños con VIH más frecuentes fueron la pitiriasis alba, verrugas virales, leuconica transversa y onicomicosis, y la Candida albicans fue este principal germen aislado. Las variaciones clínicas de onicomicosis observadas fueron la distal subungual y distrófico total, lo que hace también de mayor complejidad el manejo de este tipo de onicomicosis. La prevalencia de manifestaciones mucocutáneas fue mayor incluso en los pacientes que tenían tratamiento antirretroviral. Otra publicación en la revista chilena de infectología, es el único trabajo que existe publicado en Chile sobre manifestaciones mucocutáneas, hecho por un grupo de dermatólogos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, demuestra que en el 38.7% no hay lesiones en la piel, 20% tienen enfermedades infecciosas, 20% enfermedades inflamatorias, 2.7% otras enfermedades. Hallazgos, por ejemplo, en ese trabajo en el cual se publica, candidiasis del pañal, aspergilosis cutánea, condilomas acuminados, un nódulo escabiótico. Y respecto a las dermatosis en estos niños, en este estudio, con dermatosis en la etapa de SIDA, en un porcentaje superior a los que, digamos, no tenían dermatosis, y en niños con infección por VIH, claramente predominan los que no tienen dermatosis. Otro estudio donde se muestra también una distribución de lesiones, de manifestaciones mucocutáneas en estos pacientes, nos muestran que hay en un porcentaje de un 63% lesiones no infecciosas inflamatorias, de las cuales la piel seca es la más destacada, la urticaria papular, dermatitis seborreica, dermatitis atópica o rash por fármacos. Y las dermatitis infecciosas se encontraron en un 84% de los pacientes, donde la destacada la candidiasis oral, la escabiosis, algunos parches hipopigmentados, parches hiperpigmentados, herpes zóster, piodermia, etc. Acá tenemos varias manifestaciones, como decimos, las presentaciones en general de las infecciones mucocutáneas son siempre más exageradas o se escapan un poco del patrón clásico que se describe en los niños no portadores de VIH. Herpes, estos parches hiperpigmentados, urticaria papular, moluscos contagiosos, candidiasis oral o una epidermolisis bulosa con una fasciitis necrotizante. En nuestro país existe en Chile una norma técnica publicada el año 2012, que es la que está vigente, donde se habla sobre la prevención de la transmisión vertical de la sífilis y del VIH, y el primer protocolo en Chile que se utilizó para la transmisión vertical, el ACT-G 076, fue el año 96, y esta norma de prevención incluye un ofrecimiento universal del test a todas las embarazadas, protocolo farmacológico a las gestantes VIH positivo y a sus hijos. Esto está garantizado por ley en Chile, lo que es el GES o el AUGE, que es una ley que establece para varias patologías el diagnóstico, tratamiento o seguimiento garantizado por ley, por lo tanto sí o sí se tiene que hacer. También le garantiza sucedáneos de leche materna durante los primeros 6 meses. La detección del VIH y la sífilis en la gestante, entonces, está considerada en esta medicina preventiva y garantizada por ley. El primer caso de SIDA en Chile fue el año 84 y al año 2010 habían 24.000 infectados y el 85 se notificó la primera mujer con VIH y el año 87 se reportó el primer caso pediátrico. Desde el año 87 a la fecha que se notificó el primero, hasta el 2011 habían 326 casos y en la actualidad bordean alrededor de los 400 casos pediátricos en Chile. Y respecto a la
formas de transmisión vertical, más o menos lo que habíamos comentado anteriormente. Durante el embarazo un 35% de transmisión ocurre por esta vía y durante el parto un 65% por sangre materna, secreciones cérvico-vaginales o líquido amniótico, y se agrega la posibilidad de esta infección en un 14 a 29% por el hecho de estar con lactancia materna. Se dan ciertas recomendaciones sobre suspender la lactancia materna en todas las mujeres VIH positivo confirmadas, prohibir siempre la lactancia materna mixta a madres VIH positivas, la alimentación por nodriza y por leche proveniente de bancos de leche, interrumpir la lactancia si es necesario con algunos fármacos. Por lo tanto, claramente está todo normado respecto a cuál debe ser el comportamiento frente a la sospecha, ¿cierto?, de una madre con VIH que esté gestando o que esté dando lactancia. ¿Por qué nos consultan los pacientes con VIH? En general, patología respiratoria, nerviosa y obviamente la patología cutánea, entre otras cosas. Y estas infecciones por VIH, estas manifestaciones mucocutáneas son más frecuentes, son polimorfas, son atípicas, muchas de ellas son marcadoras del grado de infección respecto a la cantidad de CD4 que tiene ese paciente y sin duda que la aparición de estas lesiones definen un pronóstico. Respecto a las manifestaciones entonces cutáneas, se pueden clasificar en erupciones de la prima infección por VIH, manifestaciones cutáneas infecciosas, manifestaciones cutáneas no infecciosas y las neoplásicas que en niños son más bien excepcionales. La erupción de la prima infección por VIH, entonces asintomática la gran mayoría de los casos, día 20% solo pasan con un cuadro febril agudo, un 75% con un exantema agudo maculopapular, rocioliforme, que muchas veces pasa inadvertido y la verdad que es muy difícil plantear el diagnóstico si uno no tiene una sospecha más bien epidemiológica del caso. Las manifestaciones cutáneas infecciosas, las virales, bacterianas, dermatofitos, levadura y parasitarias, herpes simple 1 y 2 dentro de las virales, obviamente con una presentación absolutamente atípica, necróticas, más extensa, de mayor duración, más refractaria a los tratamientos. Lo mismo pasa con el herpes zóster, normalmente ocupan más de un dermatomo, son necrohemorrágicas, moluscos contagiosos múltiples, realmente llevándonos a hacer muchos diagnósticos diferenciales en los casos por la amplitud de los cuadros y la extensión. Papilomavirus, absolutamente también de hipertróficos y bastante desarrollados, las candidiasis, saburral, etcétera, y las parasitarias, o sea, la presencia de sarnas noruegas, por ejemplo, también es bastante importante de considerar. Manifestaciones cutáneas no infecciosas, la aparición de dermatitis seborreica típica, de psoriasis en forma, digamos, absolutamente atípica, pueden generar entonces la sospecha de estos pacientes. Las manifestaciones cutáneas no infecciosas, tenemos también las reacciones por fármacos. Claramente las reacciones por fármaco pueden ser mucho más severas, mucho más graves y de una presentación también atípica, semejando incluso como en este caso en Steven Johnson. Las neoplasias, como decía el sarcoma de Kaposi, prácticamente muy poco presentado en los casos de VIH pediátrico, más en adolescentes sí lo hemos observado y también una población importante que nos consulta en nuestro hospital tiene que ver con infecciones de transmisión sexual, donde el hallazgo a veces ha sido a través de encontrar sarcoma de Kaposi en extremidades o en la cavidad oral. Muchas gracias y nos esperamos en Santiago.